Ya, vamos a empezar con el estudio entonces de Romanos. Un saludo a todos los hermanos que van a estar agregándose, a mi familia en Santiago, a mis hermanos. Y vamos a seguir con el estudio de Romanos. Algún día lo vamos a terminar, de eso estamos seguros, ¿no? Y si no lo terminamos, lo terminamos con el apóstol Pablo en el cielo, ¿no? Ahí le empezamos a preguntar qué nos decía en los siguientes capítulos. ¿Ya? Y ahí el apóstol Pablo me regaña si es que me equivoqué en algo en los capítulos anteriores. Bueno, con la ayuda de Dios entonces vamos a empezar. Una vez que hemos orado, una vez que hemos pedido al Señor su guía, vamos a seguir con Romanos 8, pero los versículos ahora del 16 al 23. ¿Ya? Vamos a hacer una rápida lectura primero para luego ir explicándolo uno por uno. ¿Ya? Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Amén? Vamos a llegar hasta ahí. Ya. La historia y la eternidad siempre han estado íntimamente relacionadas en el plan de Dios. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la eternidad hablamos de aquello que no tiene tiempo ni límite, ¿no? Es la eternidad. En la eternidad futura, aunque suene contradictorio, ¿no? Pero en la eternidad que nos depara, cuando nosotros ya cumplamos con el propósito por el cual Dios nos llamó en la historia, y se cumplan todos los propósitos de Dios redentivos en la historia, en los que nosotros estamos en medio de ese curso, está íntimamente relacionada la historia con la eternidad. A tal punto que las estructuras y las presuposiciones que las personas tienen se están formando hoy en la historia. Esas estructuras, esa presuposición se van formando hoy en la historia para culminar en la estructura y en la presuposición que va a haber en la eternidad. Ya me van a entender mejor lo que quiero decir. Primero, con esta declaración de que la historia y la eternidad están estrechamente relacionadas, esto se comprueba primero la patente realidad de que los piadosos van al cielo y los impíos al infierno. Entonces vamos viendo cómo la historia va trazando el camino de nuestra eternidad, ¿verdad? Los piadosos van al cielo, los impíos al infierno. Esto, por supuesto que esto no es una cosa que agrade a todo el mundo. Aún es difícil entre nosotros, los que queremos ser piadosos, hablar de estos temas. Pero esta es la realidad que nos habla la Escritura. Segundo, las estructuras y presuposiciones que se vivirán en el cielo, en la eternidad, digamos, o en el infierno, en aquella eternidad también, que hay algunos que quieren negar el infierno y que se dicen cristianos, pero ellos, comúnmente los que niegan el infierno es como el primer paso para la apostasía, porque primero se niega el infierno, después se niega la justicia de Dios, después se niega a Dios y después se niega todo lo que tenga que ver con Dios. Esos son como los pasos del apóstata. Ya empieza con negar el infierno. Comúnmente, puede que otros hayan otras formas. Entonces, segundo, las estructuras y presuposiciones que se vivirán en el cielo o en el infierno comienzan a desarrollarse en la historia.
Yo sé que yo a lo mejor soy redundante, vuelvo a decir lo mismo, pero a lo mejor ustedes, o sea, yo se lo estoy haciendo ver de otra forma. Y ahora se van a dar cuenta cómo. Como por ejemplo, cuando Adán fue creado en el principio, ¿cómo estaba su vida? ¿Bajo qué estructura? ¿Bajo qué presuposiciones vivía y desarrollaba su vida? Bajo la estructura y presuposición del reino de Dios, ¿verdad? Una vez que cayó y tuvo hijos, y esos hijos estuvieron en Adán, y no se sometieron a Dios, sino que fueron en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo vivían ellos? ¿Cuál era su estructura de vida? ¿Cuáles eran sus presuposiciones? ¿Cómo desarrollaban su vida acá en la tierra? Bajo la misma, pero la maldición, ¿no? Bajo las estructuras y las visiones del reino de la muerte y del pecado, ¿verdad? Y ese es el futuro para ellos, ¿cómo es? El infierno, la eternidad, digamos, la eternidad. ¿Ven cómo en la historia misma se desarrollan las estructuras y las presuposiciones de las que se van a vivir en la historia y en el futuro? La cosa es que estamos desarrollando esa estructura y esas presuposiciones hoy en la historia para nuestro futuro en el cielo. Claramente como cristianos lo estamos haciendo así, ¿verdad? Se supone, esa es la meta del cristiano. La meta del impío, ¿cuál es? La de establecer el reino de la muerte y del pecado en su historia, en el presente. Ejemplo tenemos, y este es un ejemplo que he citado mucho, pero que es muy paradigmático o muy ejemplar. Uno de los hijos de Caín. ¿Se recuerdan? En Génesis capítulo 5, versículo... Bueno, el 4 parece. 4. Génesis capítulo 4, versículo 19, digamos. Y Lamec, hijo de Caín, uno de los hijos descendientes de Caín, mejor dicho, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Recordemos que Caín está desarrollando la estructura y las presuposiciones de una vida en el primer Adán, en la declaración de la autonomía, en la declaración de que yo soy ley para mí mismo, ¿ya? Y entonces empieza a decir él: y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice, el 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Se está parando él como la autoridad, ¿verdad? Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. O sea, él es la autoridad máxima, él es el tribunal máximo, él es la ley, él es la fuente y la autoridad de la ley. Que un varón mataré por mi herida, y está dando lo que es la justicia, según él. Si a mí me tocan, yo lo mato, yéndose en contra del principio de la ley de Dios, del principio de la proporcionalidad, o el conocido como la ley del talión. Dice: y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, se está desarrollando la estructura y las presuposiciones de vivir en el reino de la muerte y el pecado. Los que están en el primer Adán pertenecen al reino de la muerte, y quienes están en el segundo Adán pertenecen al reino de la resurrección y la vida. Y por tanto, aquellos que pertenecen a la vida, ¿cómo van a vivir en la historia sus vidas? ¿Cómo las van a desarrollar? ¿Bajo qué presupuestos y bajo qué estructuras? Bajo las estructuras y presupuestos del reino de Dios. Cuando me refiero a estructura, me refiero a la forma en la que Dios concibió toda la creación, toda la verdad, ¿ya? Y en esos presupuestos vive, y en esas estructuras, en esas instituciones que Dios ha creado, como por ejemplo la institución del individuo, la institución de la familia, la institución de la ley de Dios. Esas son las estructuras en las que vive el cristiano. Tercero, esta es solamente la introducción al estudio. Tercero, toda la creación espera la manifestación y su gran redención de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando la manifestación y la redención, el cumplimiento último de la redención de los hijos de Dios.
cada área de la vida irá siendo redimida hasta el último enemigo y luego va a quedar el último. ¿Cuál es el último enemigo, según las escrituras? Está la visión. En la historia nosotros vamos redimiendo todas las estructuras de nuestra vida y todas las presuposiciones. Al mismo tiempo que, como hemos estudiado anteriormente, vamos redimiendo todas las esferas de la vida. ¿Ya? Y vamos llevándolas cautivas a los pies de Cristo, no a mi voluntad, porque si no estaríamos siendo igual que Lamec, hijo de Caín, viviendo en la estructura y en las presuposiciones del pecado, sino que estamos llevando todo a los pies de Cristo, ¿verdad? En cautiverio, como enseña 2 Corintios capítulo 10, ¿verdad? Entonces vamos llevando todo en cautivo a Cristo, a la obediencia a Cristo. ¿Y cuál es ese último enemigo al cual debemos vencer? El último. La muerte, según 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 27, dice lo siguiente. Dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Esto ya lo he explicado mil veces. El reino de Cristo está ahora, y lo que está pasando ahora es que estamos llevando su iglesia todo a los pies de Cristo. ¿Ya? Estamos en eso, en medio de este versículo, por decirlo así. Estamos llevando a los pies de Cristo. El enemigo que será destruido, el último, el postrero, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto es, al Dios Trino. Entonces el último enemigo a vencer va a ser la muerte. Así que si no hemos vencido a todos los demás enemigos, todavía no podemos vencer la muerte. Y por tanto todavía no va a ser entregado el reino al Dios Trino. Y de esa manera, el fin. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces cada área de la vida irá siendo redimida hasta que el último enemigo que quedara, esto es la muerte, sea destruido. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, que en nuestras vidas o en las vidas del cristiano tiene que ir en desarrollo estas estructuras. Que es la estructura de la ley bíblica, la estructura que Dios ha dado en su palabra, en realidad, entre ellas hacia el envío, la institución fundamental en la creación es su ley, la institución de su palabra ley, y la familia que educa al individuo en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Y también nos ha dado maestros, nos ha dado pastores, nos ha dado evangelistas, nos ha dado un montón de otros oficios para cumplir esta misión. Entonces, vamos a empezar con el versículo 16, que dice en Romanos 8, versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No son nuestros sentimientos por el cual nosotros podemos responder de que somos hijos de Dios, sino que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo se hace eso? Porque obviamente eso es subjetivo, ¿no? Eso no es una cosa objetiva que yo pueda demostrar con evidencias, sino que esas evidencias son internas y por tanto son subjetivas. ¿Cómo lo podemos demostrarnos a nosotros mismos que somos hijos de Dios? Pues cuando tomamos la palabra de Dios y cuando empezamos a escuchar sus verdades, y si esas verdades nos cautivan y nos hacen decir amén, que así sea, aún cuando es verdad, perjudican en el sentido que no, pero aún así decimos amén, así es,
Espíritu está hablando a nuestro espíritu y lo está diciendo, y le está diciendo, esto es vida, esto es tu salud. ¿Entienden? Ese es el testimonio que nos da, porque ¿cómo sabemos, a contrario senso? ¿Cómo sabemos que alguien no es hijo de Dios? Cuando le presentamos la palabra. ¿Y cuál es su respuesta? El rechazo, ¿verdad? El rechazo. Pero también puede existir aquella persona que dice, sí, qué bonito, así, y siempre así como que, Recordemos, la palabra de Dios es poderosa, que transforma nuestra vida y que hace de tal forma vivir en lo que estamos diciendo, en esas estructuras y en esas presuposiciones. Y si esa persona no vive en esas estructuras, como ya lo hemos estado viendo en los capítulos 6, 7, si no vive en esa estructura y en esas presuposiciones, entonces puede que haya un problema grave. En realidad, a lo mejor esa persona no conoce a Dios en realidad. No le cree a Dios, no tiene el Espíritu en realidad. ¿Entienden? Y eso ya es algo subjetivo. Ningún pastor, ningún líder puede decir tú eres cristiano o no lo eres. O sea, obviamente podemos tener evidencias externas, pero esa evidencia externa ya son otra cosa. Ya, por ejemplo, si alguien vive en el pecado y se goza en el pecado, claramente todos tienen la pascualidad. Pero si alguien nunca se hace pero en realidad nunca ha querido vivir en estas presuposiciones, vivir en esta verdad, entonces pareciera que es cristiano nominal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juicio tiene que empezar en casa, tiene que empezar en nosotros mismos. Y es el Espíritu de Dios el que da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser, de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando leemos las Escrituras y no sentimos un aborrecimiento a ellas. Cuando decimos un amén, cuando asentamos a su palabra, aun cuando salimos perjudicados nosotros mismos. ¿Entiendes? Cuando dice, no codiciarás, y tú sabes que en tu corazón has codiciado. Cuando dice, no robarás, y tú sabes que tú sí has robado en alguna u otra manera en que la Escritura lo condena. Porque a lo mejor físicamente o materialmente no hemos robado, pero hemos hecho algún acto que ha dañado la piedad de alguien. O a lo mejor en nuestra mente estamos en otra manera, pero no se toda la vida a esa persona. O el simplemente odiar a una persona, como nos enseñó nuestro Señor, ya es matar a esa persona. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios habla y nos da testimonio, y por tanto este testimonio ante el tribunal de Dios es en conjunto. O sea, no solamente soy yo, sino que el Espíritu de Dios dice al tribunal de Cristo, Él es hijo, Él es verdadero. ¿Lo entienden? Judicialmente tenemos dos testigos. ¿Qué es lo que exige la ley de Dios como mínimo ante una acusación? Que se presenten, ¿cuántos testigos? Dos testigos. Tenemos nuestro Espíritu y tenemos al Espíritu Santo. No al pastor, no al vecino, al Espíritu de Dios y a nuestro Espíritu. Son los testigos de sus hijos de Dios. Así que la persona que llega al pastor a decirle, pastor, ¿seré hijo de Dios en realidad? Bueno, a lo mejor el pastor no le ha enseñado esta realidad, de que eso lo sabemos si el Espíritu de Dios nos lo dice. ¿Cómo lo dice? Más o menos como yo les he guiado, que no aborrecer la palabra, sino decir un amén a la palabra. Versículo 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, entonces somos herederos en y con Cristo. Fíjense, o sea, si uno supónganse cómo debe vivir un jeque de Arabia Saudita. Y supongan cómo debe vivir un jeque, estamos hablando de príncipe, una persona que tiene miles y miles de millones de dólares. ¿Cómo viven sus hijos? Su vida no tienen ningún problema en su futuro, ¿no? Ellos están asegurados su futuro. O sea, ellos pudieran holgazanear toda su vida y nunca tener un problema. ¿Verdad? ¿Cuánto más la riqueza de nuestro Señor, que es Él es el verdadero dueño del oro y la plata y de toda la creación? Y su Hijo lo ha heredado todo, y luego la palabra de Dios nos dice que somos coherederos con Él. ¿Qué angustia
podríamos tener? ¿Qué depresión nos podría aparecer si tenemos al Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos suyos y que por tanto aquí está y tratando con el espíritu, la vida, por tanto, herederos y coherederos con Cristo? ¿Qué ansiedad y qué depresión podemos tener si no es por una falta de fe y una falta de confianza en nuestro Señor? ¿Verdad? Si lo tenemos todo y el Señor nos prometió y Él en reiteradas ocasiones dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, es porque somos necios, es porque somos torpes y porque en nuestro comportamiento somos infieles al Señor cuando nos da ansiedad, cuando nos da temor el futuro. ¿Me entienden? Y esa necedad, esa torpeza, la tenemos que ir sacando, porque todos somos torpes al mismo tiempo que todos tenemos ciertas heridas en nuestra mente que tenemos que ir limpiando, tenemos que ir sanando, ¿verdad? Renovándonos, día a día renovándonos, limpiándonos, volviendo a entender la palabra de Dios, volviendo a entenderla bien, volviendo a renovar nuestro entendimiento, como vamos a estudiar más adelante en el capítulo 12, a renovar el entendimiento. Entonces, si somos hijos, entonces somos herederos en y con Cristo. El primer privilegio que tiene un hijo de Dios, el primer privilegio de la adopción, o sea, porque hemos sido adoptados, el primer privilegio es poder llamar al Dios Trino Padre. O sea, un hijo tiene toda la confianza en su padre o en su madre, ¿verdad? Tiene toda la confianza de saber de que puede confiar en él. Hay ocasiones en que el hombre está caído, el hombre es malo, y hay ocasiones en que los padres abandonan a sus hijos, pero esa es la excepción, ¿ya? Eso es la excepción y una excepción condenable y muestra cómo el hombre está bajo el dominio del reino, de la muerte, del pecado. Pero imagínate un niño que puede confiar en su padre, va a proveer seguridad, sustento, abrigo, todo, ¿verdad? Los que están ahí afuera hoy en día manifestándose y reclamando al Estado, ¿qué es lo que están buscando el Estado? Un padre, ¿verdad? Que les provea, les dé seguridad, les dé abrigo, les dé casa, hogar, techo, les dé todo, ¿no? Les provea todo. Es porque ellos tienen al Estado como Dios, que va a proveer, pero al ser un Dios falso, nunca va a poder proveer tales cosas sin primero consumir la vida de sus hijos, ¿no? De sus hijos. Pero nosotros tenemos al Dios Trino, al Dios creador de todas las cosas y al único soberano. La Biblia lo dice bien claro. O sea, esto no es una cosa que el único soberano es Dios y los estados no pueden ser soberanos. Cuando los cristianos han dicho, bueno, la Biblia dice, a lo mejor los cristianos lo que eso no dice que el cristianismo es eso. Lo que dice en realidad es que ese cristiano está siendo un necio. Y lo podemos comprobar muy rápidamente. Judas versículo 4, porque no tiene capítulo. Judas 4. El último librito de antes del Apocalipsis. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y al Señor Jesucristo. Es nuestro Dios, el único soberano, y todo lo que tiene que, o todo lo que implica el que Él sea el único soberano. En Chile, ¿cuántos soberanos se proclaman? Solo uno, ¿verdad? Y el único que se proclama esa soberanía, que es el Estado, se arroga para sí las atribuciones de un soberano, ¿verdad? Que no la puede tener otro en este territorio. Bueno, pero Dios se arroga para sí el ser el verdadero y único soberano, ¿ya? Entonces vemos que tenemos a este proveedor y a este verdadero soberano, a este verdadero creador de todas las cosas, y que el privilegio que tenemos es que lo podemos llamar Padre. Y Padre no es lo mismo que simplemente decir es mi Dios.
es mi Dios y Padre, que es cercano. No es como el Dios de los paganos, que es un Dios lejano, que hay que hacer un ritual, a ver si los escucha y les manda lluvia. No, este es un Dios que no tengo que hacer ningún ritual. Yo me arrodillo, puedo hablar a él, él me escucha directamente, sin ninguna intercesión, sin ningún ritual, sin nada entre medio, directo. Porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tenemos entrada directa. El segundo privilegio es que el poder y la riqueza del Padre, y esto va a lo mejor sonar Evangelio de la Prosperidad, pero no es así. El Evangelio de la Prosperidad tendrá algo de verdad, pero no tiene nada que ver con la verdad del Evangelio, ¿no? Pero esto sí es verdad. El segundo privilegio es que el poder y la riqueza del Padre están a disposición del Hijo. El Hijo de Dios. Está a disposición de Jesucristo. Todo el poder y las riquezas está a disposición de Cristo. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces todo ese poder y toda esa riqueza está a disposición nuestra. ¿Verdad? Pero entendiéndolo que está a disposición nuestra, no podemos ser muy económicos y todas las y porque el Señor no lo va a permitir. Él solo le va a dar a quienes son fieles, responsables, ¿verdad? Entonces, son dos privilegios grandes. Llamar a Dios nuestro Padre, porque nos ha adoptado, antes no éramos hijos y ahora somos hijos. Y tenemos a nuestra disposición todo su poder y toda su riqueza. Por eso es que Él dice, nuestro Señor nos dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Se nos dijo. Eso es una de las cosas que Jesucristo más dijo. Oye, pidan. Y Santiago dice, ustedes piden, pero piden mal. Porque para sus intereses pecaminosos. No es que sea malo pedir para nuestros intereses, sino que para los intereses pecaminosos. Y por eso es que no recibimos nada. Tenemos que pedir en conformidad al reino de Dios, porque primero que nada debemos buscar el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás será añadido, porque Dios sabe lo que nos falta, ¿verdad? Él sabe. Es como un hijo que no sabe, por ejemplo, que meter la mano en el enchufe le puede generar un daño. Él no lo sabe. Y el hijo no le está pidiendo, padre, evita que meta yo la mano en el enchufe. No, el padre ya lo sabe y se anticipa. ¿Entienden? Pero el hijo sí le puede pedir por cosas para crecer, ¿no? Para alimentarse, por cosas urgentes. Bueno, así nosotros podemos ir a Él a pedir conforme a su reino, conforme a su justicia. El tercer privilegio es sufrir con Cristo. Pensé que iba a ser así. Mejor. No, parece mal, no es así. Dice que el tercer privilegio que tenemos es el de sufrir con Cristo. Esto no necesariamente quiere decir sufrir martirio. Algunos han tenido el privilegio de sufrir el martirio. Y digo privilegio porque la muerte también nos ha sido dada. Eso está en otra parte de las Escrituras. Nos pertenece todo. Todo es nuestro. La vida, la tierra, la riqueza, la muerte incluso. Todo es nuestro. El tercer privilegio entonces es sufrir con Cristo. Esto no quiere decir necesariamente sufrir el martirio, sino sufrir la hostilidad del reino de la muerte y del pecado. Sufrir esa hostilidad. Eso es sufrir la hostilidad de los hijos de las tinieblas. Sufrir la burla. Que te digan necio, que te digan estúpido, que te digan sea. ¿Por qué? Porque hay que vivir bajo la estructura y bajo las presuposiciones del reino de Cristo. ¿Bien? Eso es una de las formas en las que uno puede sufrir y debe sufrir por Cristo y en Cristo. Y es uno de los privilegios que tenemos. Por eso es que los apóstoles se sentían privilegiados por ser perseguidos en el nombre de Cristo. Se sentían felices porque es un privilegio. Que estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor, que en la tierra fue perseguido por decir la verdad del reino de los cielos. Y si yo no soy perseguido por decir la verdad del reino de los cielos, porque
o todos se convirtieron, que sería maravilloso, ¿no? O en realidad no las estoy proclamando, porque el discípulo no puede ser mayor que su maestro. El discípulo de Cristo no puede esperar mira, Cristo se equivocó al seguir esta estrategia, pero si yo hago de esta forma, yo me voy a ganar su confianza y su favor y no me van a menospreciar. Nos vamos a sentir como que, si tú eres de ese bando y yo de este, sí, pero así es la vida, si somos de bandos distintos, buena onda, sí, paz, amor. Pero no, así no es. El Evangelio es absoluto y exige una obediencia absoluta y por tanto una condenación de quien no se somete. Y por tanto, ¿cómo va a haber ahí paz? ¿Cómo va a haber una relación pacífica? Imposible. Bueno, eso es lo que buscan aquellos que en términos teológicos o apologéticos dicen, se les llama evidencialistas, que creen que pueden vivir en ciudades científicas, pueden convivir ateos con teístas y armoniosamente, y en realidad no, porque ahí hay un choque de reinos y se va a imponer uno de los dos. Y si alguien cede, se impone el contrario. Y eso es lo que ha pasado en la academia hoy en día. Los cristianos cedieron, dijeron, no, es que ¿para qué vamos a buscar el conflicto? Busquemos los puntos en común que tenemos. Lo único que tenemos en común es que vivimos en la tierra de nuestro Señor. Lo único que tenemos en común es que somos creación de Dios. Es que hemos sido creados a la imagen de Dios. Eso es lo único que tenemos en común. Pero en nuestras estructuras de vida y nuestras presuposiciones no tenemos absolutamente nada en común. Y tú, que no eres en el Dios Trino, no te sometes a la palabra de Dios, eres un enemigo de Cristo y por tanto un miembro del reino de las tinieblas, del reino de la muerte y del pecado. ¿A quién le agrada eso? A mí me parece es imposible hacer tal cosa. Entonces, ¿cuál es el primer privilegio que nos da la adopción? Llamar a nuestro Dios Padre. El segundo privilegio es tener a disposición nuestra el poder y la riqueza de nuestro Dios. Y el tercer privilegio es ser perseguidos por causa de Cristo. ¿Ya? Y esa persecución no necesariamente es el martirio, porque hay algunos cristianos en unos tiempos, sobre todo en la iglesia primitiva y un poquito más allá, fascinados con ser, ellos buscaban el martirio, o sea, ellos predicaban con más furia o con más digamos, casi regañando buscando para que fueran martirizados, ¿me entiendes? Que lo veían como el fin que tenía. Pero no, la escritura no nos llama a eso. ¿Es una bendición el martirio? Sí, es una bendición. Pero no es el propósito para nosotros de la historia, sino que el propósito no es la muerte, sino que es la vida, la redención, la restauración de la creación, eso, la renovación. No buscamos el morir por el morir. Si se muere en ese trabajo, en ese trance, bendito sea Dios. Pero no es necesaria la muerte. No es necesaria. Cristo es el camino, ¿verdad? Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, Él es nuestro camino. Y ese camino va contra la corriente de este mundo. Va contra la corriente del reino, de la muerte y del pecado. Entonces vemos cómo es imposible que avancemos juntos los impíos con los píos o los piadosos. Es imposible. O sea, no. ¿Qué es lo que pasa? Que los presupuestos del cristianismo y de su reino y la verdad del evangelio han sido algunas cosas más por ejemplo, la conciencia del mundo, de que por ejemplo, un átomo aquí en Chile va a ser con sus protones, sus neutrones y los electrones y todas las demás cosas que tiene adentro un átomo, es igual acá en Chile que al otro lado del mundo, en China. Que aquí las vacas dan leche y estamos seguros que en Argentina también dan leche y no que vuelan. ¿Me entienden? Que la creación tiene un propósito, tiene una estructura y es constante, ¿verdad?
Esos presupuestos solamente los puede sustentar el cristianismo de manera racional. Porque los ateos y cualquiera que nieguen el cristianismo no tienen ninguna base para dar a esto que tenemos hoy en día orden. O para decir que, para responder por qué es el orden que tenemos aquí. Porque yo confío que en mi auto, con toda la ingeniería que tiene, yo sé que si aprieto el pedal voy a frenar. Y eso es importante siempre. ¿Cómo yo voy a asegurar eso? Porque hay una dirección, hay una constancia y hay una estructura. Pero el ateo no puede sustentar, no puede dar cuenta de ello. ¿Por qué? Porque el ateo se fundamenta, y él mismo lo declara, en el caos. Y del caos no viene el orden, del caos no viene la irracionalidad. O sea, la racionalidad. De la irracionalidad es imposible que venga la racionalidad, ¿verdad? Del caos es imposible que venga el orden. Del no propósito no puede que venga el propósito, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, por tanto, somos los únicos que podemos darle sentido a la vida. Pero los cristianos se avergüenzan de su presuposición, que es la única que puede darle sentido al mundo. Por tanto, yo no puedo ir a la academia, yo no puedo ir a las comunidades científicas y decir, mira, a lo mejor ustedes están cerca de la verdad, pero necesitan esto. No, ustedes están lejos de la verdad. Y están trabajando con el cristiano, tienen cuenta de ellos. ¿Entienden? ¿Comprenden la idea, no? Si tienen alguna duda, pregunten nomás, si es que no les calza algo. Versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, uno de los privilegios que tenemos es padecer por Cristo. Pero el padecimiento no se compara en nada con lo que Dios nos tiene preparado. No solamente al futuro, sino también, ¿por qué no?, en la historia. ¿Verdad? Hoy en día estamos disfrutando de la lucha y del sufrimiento de muchos otros cristianos en tiempos pasados. Del fruto de esa obra la estamos disfrutando hoy día nosotros. De que tengamos cierta medida de libertad ha sido por la lucha, por la manifestación de creyentes orientados. Nosotros estamos descansando en la obra de aquellos de nuestros pasados en Cristo. ¿Comprenden la idea? O sea, si nosotros viviéramos en el siglo I, o en el siglo I después de Cristo, peor aún, antes de Cristo, estaríamos en una circunstancia mucho peor. O sea, si fuésemos conscientes de que pasamos de esta época al primer siglo, extrañaríamos mil cosas extrañaríamos. Y nuestras expectativas de vida bajarían un montón. O sea, podríamos llegar a vivir hasta los 40 con suerte. Entonces, estamos descansando bajo los hombros de nuestros antepasados, que ellos, como vamos a ver un poquito más adelante, se han manifestado en la historia. Manifestado porque han vivido y desarrollado las estructuras y las presuposiciones del reino de Dios. Por tanto, el versículo 18, nuestra lucha y padecimiento no se comparan con la gloria que se manifiestará en nosotros. Esta gloria ya existe en nuestro Señor Jesucristo. Eso está claro. Ya existe en nuestro Señor Jesucristo. Él ya fue glorificado y existirá en nosotros. Nosotros estamos en un proceso, estamos en medio del proceso en la historia. Por mientras tanto, en la historia, nuestro Padre nos provee de 3 fuentes de consuelo para poder padecer este sufrimiento por causa de Cristo. Dicho sea paso, sufrimiento que en nuestra época, en nuestro lugar geográfico, padecemos muy poco. Y hay que ser agradecidos de Dios porque ha trabajado Dios antes con otros antepasados nuestros en el cristianismo, que han hecho que este sector, esta área del mundo sea mucho más pacífica que otras en este mismo momento. ¿Ya? Si vamos a Medio Oriente, ahí cosas no es tan feliz como acá. Son 3 fuentes de consuelo. La primera fuente, la esperanza de aquella gloria. ¿Cómo es que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo o los primeros discípulos de Cristo que fueron martirizados, cómo es que ellos fueron felices al martirio?
Por la esperanza. Por la esperanza de gloria. Esteban, ¿se acuerdan cuando Esteban estaba a punto estaba siendo apedreado y vio el cielo y vio a nuestro Señor glorificado y sabiendo que Él era coheredero con Él y que recibiría la misma gloria que nuestro Señor? ¿Verdad? Es la esperanza, así que vengan los padecimientos. Yo estoy feliz. Así que amén a Dios si nos manda persecución. Y amén a Dios si no nos manda persecución. No es que la vamos a buscar. No es que la vayamos a buscar. 2. La segunda fuente de consuelo. El Espíritu de Dios, el cual nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mayor que ese. Tenemos Padre, tenemos misericordia con nosotros, está al lado de nosotros. Y que no solo eso, se nos promete que no nos va a faltar nada. Veamos los versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27. Dice, de Romano. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otra fuente de seguridad, de consuelo, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en nosotros. Tercero, la providencia del amor o el amor providencial de nuestro Dios sobre nosotros. Unos versículos más adelante, el versículo 28, dice, uno muy conocido, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, algunas viven la providencia de Dios. Así que cuando nos pasa algo, decimos, Dios me mandó esto por algo, que me estoy portando mal. O a lo mejor me llegan bendiciones y el Señor, yo me he portado mal, ¿por qué me estás cuidando tanto? Pero nunca nos hemos portado bien, así que no vengan aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y debemos vivir en su propósito. Y vivir en su propósito es como lo que estábamos diciendo al principio, vivir en las estructuras y presuposiciones del reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos las tres fuentes de consuelo. Voy a prender la luz porque estoy casi ciego ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Los sufrimientos, entonces, aquí es una cita de Ruduni. Los sufrimientos nos separan del mundo caído a nuestro alrededor. Y es como Dios de tal forma que todo tiene un propósito. Y dice Ruduni que los sufrimientos, o dijo mejor dicho, porque él está allá en la presencia de Dios. Bueno, a mí me gusta decir que dice, porque él está vivo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nuestro hermano Ruduni dice, los sufrimientos nos separan del mundo caído a nuestro alrededor y nos preparan para nuestra gloria venidera. Hasta me lo tatuaría, pero no me dejan tatuar. Pero excelente cita, ¿no? Maravilloso. Nos da una perspectiva. Lo leo de nuevo. Los sufrimientos nos separan del mundo caído o de los que pertenecen al mundo del reino del pecado y de la muerte que viven a nuestro alrededor. Nos separan. Esos sufrimientos nos separan. Y nos preparan para nuestra gloria. Nos van preparando. Nos van haciendo más fuertes, nos van haciendo más conscientes de nuestra vocación, de nuestro llamado, de nuestro propósito, ¿verdad? Y nos hacen entender el fin de aquellos que se burlan o que nos siguen. Salmo 74, 73. No recuerdo exactamente la cita, pero se acuerdan de aquel salmo que el salmista estaba casi celoso. Señor, yo te soy fiel, yo te busco de corazón y tú lo sabes. Esta es una oración que el salmista le hacía a Dios. Te soy fiel. Pero veo a los ricos, a los impíos, cómo prosperan, cómo crecen. Y estaba sintiéndose mal. Señor, ¿por qué me pagas así? Pero él estaba siendo sincero, estaba sincerándose con Dios. Y Dios le hizo ver cuál era el fin de aquellos impíos y cuál era su fin. Las riquezas son para el justo.
riquezas son para el justo. Versículo 19. Cualquier pregunta que tengan, no duden en preguntar nomás. Versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, aquí la palabra en griego es apocalipsis, que es la revelación. Al revelarse. La creación tiene un poderoso anhelo por la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque la mayoría hoy en día cree o predomina la idea de que la creación está esperando que al final, cuando Cristo vuelva y se manifieste los hijos de Dios, que resucitemos y todo eso, la creación va a decir: ¡oh, qué bacán! Y en ese momento que dice: ¡oh, qué bacán!, ¡pah!, le viene fuego y destruye. No me sale la palabra. No me sale. Eso, caricaturizando la expresionismo. Que dicen que la creación le dicen que eso es al final, en la glorificación, y al mismo tiempo en esa glorificación, después los cielos nuevos y tierra nueva, va a ser destruida esa creación y va a ser creada una nueva, totalmente nueva. Eso no es lo que dice la escritura, lo vamos a ir comprobando. La creación anhela el desarrollo de los propósitos de Dios a través de sus hijos. Porque, mire, Dios creó a Adán ¿con qué propósito lo creó? Juzgar la tierra, multiplicarse. Juzgar la tierra, ejercer dominio sobre la tierra, multiplicarse en la tierra para cumplir ese propósito, ¿verdad? Por tanto, la tierra tiene un propósito, ¿verdad? Pero ella no se va a sí misma, o no se desarrolla en ese propósito por sí sola. Necesita la guía, necesita el trabajo, el desarrollo del ser humano. Porque la tierra por sí sola no lo puede hacer. Por algo es que Dios le dijo a Adán que guardara el huerto y lo cuidara y lo desarrollara. ¿Se acuerdan? Que ejerciera dominio. No que Adán vigila que no entre nadie, pero deja el huerto solo porque el huerto solito va a crecer. No, Adán tenía que preocuparse del huerto, podar, tenía que cuidar, tenía que hacer crecer el huerto. En unos estudios recuerdo que vimos cómo Adán tenía por objetivo hacer del huerto del Edén toda la tierra. O sea, expandir desde ahí la tierra misma. Como nos enseñan los profetas, que de Jerusalén saldría la ley y la palabra. Bueno, el propósito original era que el huerto de ahí se expandía toda la creación, y iba teniendo, ¿entiendes? Y poblando la tierra. Entonces, la creación anhela el desarrollo de los propósitos de Dios a través de sus hijos. Ejemplo de cómo se revelan los hijos de Dios en la creación. ¿Por qué está esperando? Por ejemplo, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero en términos prácticos, la tierra, por ejemplo, necesita descansar. Dios la creó de tal forma que se la puede trabajar por 6 años y al séptimo debe descansar. Israel nunca obedeció esa ley. Y Dios se preocupó aún de esa pequeña, que uno podría decir: pero qué ley tan menospreciable, ¿no? Bueno, Dios mandó cautiverio a Israel para que la tierra reposara todos los años que no había reposado. O sea, que Dios se preocupa de cada uno de sus planes. Dios es Dios. Y su palabra debe cumplirse. Y nada y ninguna parte de su palabra debe menospreciarse. O sea, blasfemo aquel que dice que podemos despreciar esto, no. Que está por encima de Dios y dicen que uno es malo. Blasfemo el que dice tal cosa. Imagínense, en la historia Dios ha demostrado que se preocupa por cada tilde, por cada coma de la ley. Entonces vemos cómo Dios se preocupa
de la tierra. Y la tierra anhela esa preocupación, anhela esa guía, anhela ese dominio piadoso sobre ella por parte del hombre. Pero no solamente la tierra, sino en la creación, porque aquí está diciendo la creación. Y cuando dice la creación, dice todo, incluyendo los seres. Entonces, ejemplos de cómo se revelan los hijos de Dios en la creación, ya lo vimos con respecto a la tierra. Respecto a los animales, ¿cómo debe el hombre tratar a los animales? Como un activo, como un bien que Dios ha entregado al hombre para el desarrollo de sus propósitos. Por tanto, debe cuidarlos, debe tratarlos con piedad. Y cuando decimos con piedad, no quiere decir que tenga misericordia de Dios, sino que piedad en el sentido piadoso, de forma piadosa, basado en la ley de Dios, tratando con ellos. ¿Me entienden? Buscando lo mejor para la creación y para la gloria de Dios. Respecto también a su prójimo. ¿Y cómo pueden manifestarse los hijos de Dios en la historia? Que al final va a haber una manifestación absoluta, que va a llegar el clímax de la glorificación y ahí va a haber la manifestación. Pero la historia se manifiesta los hijos de Dios, ¿verdad? Y un ejemplo que podemos recordar es un obispo que era de Milán, que se llama Ambrosio, es conocido como San Ambrosio. Este obispo nació en el año 280, no recuerdo bien, pero andaba por ahí por el 200 y tanto, 200, a finales del siglo III. Él perdió a su papá joven y su mamá se lo llevó a Milán a que estudiara. Y él estaba estudiando leyes, iba a ser abogado, iba a ser como una autoridad civil para trabajar en el gobierno de Roma. Y él estaba trabajando y un día hubo civil de gobierno. Y estaba trabajando y estaban ahí y fue a preocuparse y no hubieran disturbios, que hubieran todo como rápido. Y los jefes empezaron un discurso para que se calmaran y que hicieran todo ordenadamente y todo. Y se dice que un niño gritó de la nada: Ambrosio obispo, Ambrosio obispo, Ambrosio obispo, 3 veces. Yo la única conclusión que puedo llegar es que el Espíritu de Dios habló a través de él y el pueblo lo reconoció. ¿Por qué? Porque era hombre conocido que era justo, un hombre conocido que era fiel, que no era dado al soborno, que no era dado al vino, que no era dado a las mujerzuelas, etcétera, etcétera. No se entregaba, sino que era un hombre piadoso y reconocido en su sociedad. ¿Y qué es lo que hacía la creación? Que anhela a esos hombres. Lo reconocieron. Y eso es el ser obispo. Y eso es lo mismo más porque de el trinitarismo, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, luchando contra los blasfemos de los arrianos. Fíjense cómo los hijos de Dios se manifiestan y traen luz a la creación y traen refrigerio a la creación. Otras historias de otros obispos que no recuerdo bien su nombre, uno que se escribió de él, que él se preocupaba de despojar a los pobres de los tiranos, de quitar a los tiranos de encima de los pobres, buscaba darles abrigo, sustento, comida, y así de muchas otras formas. Los cristianos se manifiestan trayendo justicia a este mundo, no pidiéndole justicia al Estado, no manifestarse con un castigo que justicia. Justicia. ¿Qué es eso? Eso es la manifestación de la imbecilidad del cristiano de hoy en día. Así que lo que nos desafía hoy en día esta palabra, este versículo en específico, y aquí el Espíritu de Dios, es que nosotros debemos traer esa justicia, traer esa manifestación. Y sabemos que la justicia no es meramente algo legal, sino es que vivir la verdadera religión.
ir a la viuda, al huérfano, al anciano, al necesitado, al pobre. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cada uno de nosotros por ello. El Espíritu de Dios es el que nos estará convenciendo de pecado o de justicia. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Pero cada uno de nosotros tiene el deber de poner el granito de arena para traer justicia a este mundo, porque la creación gime porque esa justicia venga. Y esa es una única forma en que el Hijo de Dios se ha manifestado. Se ha manifestado. No nos ha manifestado. El que se ha manifestado. Y de ahí es que ahora pueden entender mejor lo que yo venía diciendo, que hoy en día tenemos una mayor libertad y prosperidad gracias a muchos cristianos que trabajaron y que sufrieron y que padecieron porque nosotros obtuviéramos estos privilegios. Ejemplo paradigmático, por decirlo así, William Wilberforce, que luchó por la abolición de los esclavos en Inglaterra o en los países más para arriba, ¿no? Nórdicos. Pero también en los países más para acá muchos católicos lucharon porque se aboliera también la esclavitud, y se abolió mucho antes que los gringos, que los ingleses lo abolieran. En los tiempos en los que los ingleses estaban luchando contra la abolición de la esclavitud, en España, por ejemplo, no era problema la esclavitud. Había unos que otros esclavos, pero ya se veían. En Inglaterra había obispos, incluso esclavos. Época tras época, y muchos que a lo mejor nunca salen en las páginas de la historia, pero trajeron justicia, se manifestaron en la historia. Qué maravilloso sería ser parte de esa historia que no está escrita, ¿verdad? De traer justicia a la viuda, al huérfano, al menesteroso, y traer también este conocimiento a aquellos que no lo tienen. Ese celo que tenían algunos y que debemos tener todos, de llevar a los impíos a la verdad, a que se sometan a Cristo. ¿Entienden? ¿Cómo lo hacemos eso? Pueden haber muchas estrategias, pero debemos hacer algo. Y lo estamos haciendo. Ya el solo hecho de estar aquí reunidos es muestra de que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos suyos, porque si no, que quisiéramos estar aquí sentados. Y los tres hermanos que me están viendo online no me estarían viendo. Y ellos me envío después en la grabación. O no solamente los que me ven, sino los que leen la escritura y se animan en esto. El Espíritu de Dios le da testimonio de aquello. ¿Me entienden? Entonces, ya vimos el ejemplo de Ambrosio, ese obispo que fue importantísimo en la historia. Y de hecho, Occidente le debe mucho, no todo a él, pero le debe mucho de cómo se desarrolló Occidente, en este lado del mundo, de la libertad que goza Occidente, de la poca libertad obviamente, ¿no? Pero vamos creciendo, ¿no? Porque la creación espera, anhela la manifestación. ¿Para qué? Veamos el versículo siguiente. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Recordemos que la creación fue creada con un propósito, pero ese propósito no podía hacer funcionar a sí mismo, por eso necesitaba un piloto, el hombre, ¿verdad? Que llevara a la creación al cumplimiento de su propósito. Pero una vez que el hombre pecó, una vez que el hombre quebrantó el pacto, ¿qué es lo que pasó? Que la creación quedó sujeta a vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? Que no tiene propósito alguno, que es vano. Vanidad lo que hace. Oye, ¿por qué tú estás...? O sea, alguien que agarra una pelotita y empieza a tirar la pelotita así. Oye, ¿por qué estás haciendo tú eso? No, por nada. Entonces es un ejercicio vano lo que estás haciendo. En vano lo hace, ¿verdad? No tiene ningún propósito. Nada. Hacer algo así, ¿verdad? Que sea malo hacerlo, pero estoy tratando de dar la idea de que no tiene ningún sentido, no va a ningún fin, no tiene ningún propósito. Bueno, la creación quedó sujeta a eso, a quedar en el despropósito.
Pablo sigue desarrollando el mismo punto que anteriormente. La creación fue creada con un propósito, y quien desarrollaría ese propósito era el hombre piadoso en la guía de la ley de Dios. Lo mismo que venimos diciendo de hace mucho tiempo, que la doctrina del dominio, que Dios creó al hombre con el propósito de ejercer dominio sobre la tierra bajo la ley de Dios. Que quiere decir lo mismo que decir bajo Dios, porque la ley de Dios es la palabra de Dios, es Dios hablando. ¿No? Es Dios hablando. Por falta de la guía y control del hombre, la creación quedó sujeta a vanidad. No ha ido evolucionando, la creación no ha ido evolucionando, porque el término evolución en realidad es un término cristiano. Los paganos lo tomaron para destruir su verdadero sentido y meterle otras ideas paganas. No ha ido evolucionando hacia el fin que le fue asignado. ¿Cuál era el fin que le fue asignado? Dar gloria a Dios en el desarrollo del propósito del hombre de ejercer dominio sobre la tierra, y cultivarla, que diera fruto, y que el hombre llenara la tierra, la poblara y creara la civilización y la ciudad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los hijos de la muerte? Luchan por crear la ciudad del hombre, por crear esa ciudad que da gloria al hombre solamente. Pero ¿qué es lo que consiguen? Caos, miseria, que nunca lo han logrado hacer. Porque cada vez que piensan que lo están logrando, ¡pum!, se caen. ¡Pum!, se caen. Ya empezaron con la Torre de Babel, después empezaron con todos los reinos que siguieron. Ejemplo, en las escrituras tenemos varios reinos que subieron, cayeron. Y en los que quedaban, algunos era porque Dios lo permitía. Como por ejemplo Egipto. Egipto no permitió que cayera. Dios no permitió que Egipto cayera y lo cuidó. Porque ellos fueron cuidadores de Israel. Y no permitió que fuera a atacar a Egipto. Entonces, por falta de la guía y el control del hombre, la creación quedó sujeta a vanidad. A vanidad. La creación se mueve sin propósito alguno. Se crea sin propósito, y la vida no tiene ninguna dirección excepto la corrupción y la muerte. ¿Ven? Que sin la guía del hombre piadoso, el hombre bajo la ley de Dios, la creación toda gime porque ve que no tiene propósito, que está sujeta a vanidad y que su único destino o fin es la corrupción y la muerte. Por tanto, desea la manifestación de los hijos de Dios ahora en la historia, no solamente en el futuro. ¿Me entiendes? O sea, no podemos concebir la idea de que, mira, quedémonos tranquilitos porque Cristo ya va a venir y ahí la creación es. No, la tierra, los árboles, el río, está hablando de todo, incluidos los seres humanos, incluidos los pobres, incluidos las viudas, los huérfanos, todos están ahí. Entonces, Dios entregó al hombre el cuidado y protección de la creación y de trabajar porque se cumplan los propósitos eternos por los cuales Dios ha creado todo. Dios usa un medio o estableció un medio para que se cumplan esos propósitos que Él ha establecido, que es el hombre, ejerciendo dominio sobre la creación. Pero el hombre se rebeló. El hombre quebrantó el pacto y se quiso hacer él el Dios y él establecer los propósitos que debería tener la creación. Y hoy hemos visto en la historia, es testigo de todos los frutos que ha dado la tierra soberana y dándole el fin, el propósito y la dirección y hacia dónde debe ir el hombre. Lo único que ha concebido esas cosas son muerte, destrucción, odio, miseria, hambre. Todo eso, la historia nos es testigo. Y ahí es que solamente los cristianos tenemos la respuesta a eso. Por tanto, es el hombre el responsable. Y si el Hijo de Dios ha sido redimido, tiene esta responsabilidad.
nosotros nos rebelamos, nacimos rebeldes al pacto de Dios. Nacimos rebeldes y no queríamos cumplir el propósito por el cual Dios nos creó y por tanto no queríamos llevar la creación a los propósitos de Dios. ¿Se entiende? Yo sé que esta cadena de razonamiento es un poquito larga, pero tienen que entender. Tienen que seguir. Una vez que hemos sido redimidos, ¿ustedes creen que Dios dice, ya mira, ¿sabes quién salió el primer plan? No, ese es como que no, Dios va a cumplir con su propósito y nos redimió y la creación está esperando nuestra manifestación. ¿Para qué? Para que ahora sí, vestidos de Cristo, justificados en Cristo, redimidos y en el poder del Espíritu de Dios, llevemos toda la creación al propósito por el cual fue creada. ¿Entienden? ¿Comprenden la idea? ¿Mm? El postmilenialismo proclama la verdad de que el mundo no será destruido, sino transformado. No destruido. Quienes quieren destruir este mundo son los que pertenecen al reino de la muerte y del pecado. Porque eso es lo único que pueden hacer. Destruir, matar. Matar y destruir es la esencia de Satanás. Mentiroso, ladrón. La esencia de Satanás y de sus hijos. No pueden decir lo contrario. La naturaleza no será glorificada, sino que disfrutará de la libertad de los hijos de Dios. Lo dice claramente el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No va a ser glorificada, porque la creación es buena. La creación no está corrupta. En el sentido empieza a bajar la creación dice como un auto que puede andar sin Dios sobre esa creación de forma piadosa. El hombre sobre la creación un dominio para estructurar un dominio bajo las reglas y la ley de Satanás, el reino de la muerte. Exactamente. Decía, sí, no si le hacemos caso a la ONU. Que si le hacemos la ONU, no, que le casito. La ONU lo que hace es de y caso está así. Primero, la creación será la, es decir, primero, la creación será la, es decir, maldad. Cuando los impíos han sido condenados y cuando el hombre sí, a futuro está la consumación cuando se cumpla el plan redentor en la muerte, cuando ya todas cosas esto sujetan y el último enemigo sea la muerte, ahí se tiene la consumación de la manifestación del Hijo de Dios. Pero es un trabajo
es progresivo. El progreso es un concepto cristiano. El caos es un concepto cristiano. Estamos en el Cristo. Si no dejemos que los humanos se apoderen de los conceptos, esos conceptos cristianos. Simplemente tomemos, limpiemos las manos y todos reclamemos la razón de Cristo. Sujetemos los vientos. El concepto de evolución es un concepto cristiano. El concepto de progreso, nosotros somos pobres. Eso. Tuvimos problemas en la transmisión para ir. Vamos progresando. A veces como que decae un poco, pero vuelve a subir. Siempre subiendo. Siempre subiendo. Porque hay etapas en las que, por ejemplo, en Chile estamos sufriendo la ira de Dios, como hemos estudiado ya. ¿Eso quiere decir que vamos a volver a la corrupción? No, no quiere decir eso, sino que estamos mandando juicio para purificar a nuestra nación. Recordemos, son 1000 años, y 1000 años son un día, profesor. Así que no nos quedamos en la idea, sino el centro de Cristo. Nosotros. Sabemos que la canción gimiana y aún está con dolores de parto, como una madre que gime a punto de dar a luz, así la acción. Y yo me pregunto, y digo a los milenialistas, incluso a milenialistas, cualquier otro que va a ser destruido todo, cuando una madre da luz se llama madre y se llama ¿verdad que el hijo tiene derecho a la? Nosotros tenemos derecho a la tierra. Bienaventurados los que ellos heredarán la tierra. Y nosotros somos los más, no los mansos, más para con nuestro Señor, no más para con el mundo, para con el mundo está en guerra. Y Dios, como las riendas que guía a caballo, y el caballo va a un dice, eso es hermano. ¿Y cuáles son las riendas que nosotros tenemos? La que dice eso es más. No es, mira, no quiero opinar porque yo soy cristiano. No. Al Dios se le condena y por supuesto se llama arrepentimiento. Pero no somos más con los impíos. Con los que somos más. Imagínense ser más contra un tío que está en el poder y nos obliga a hacer algo contra Cristo. Vamos viendo que la madre no quita de medio para ir al bebé. No. El bebé tiene derecho sobre la madre. La creación no será reemplazada por otra, sino que será y está la misma. La creación va viendo esa manifestación de los hijos de Dios. ¿Entiendes? ¿Comprenden? Por último, versículo 23 dice, y no solo ella, la creación. Aquí lo que venimos diciendo anteriormente, ¿no? No creáis la creación es la que anhela eso, sino se está cortando ya, ahí volvió. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la vida de la plenitud.
con esa plenitud. Y estamos en constante desarrollo de esa plenitud, siempre yendo hacia allá, no quedándonos, no diciendo ya hasta aquí está bien, no quiero ser más cristiano que esto, no quiero ser más que esto, no, siempre siendo más. No, porque siempre, digamos que el cristiano siempre como que al principio, oh, crece, ¡ay! El crecimiento, y como que se relaja, y es lo que dicen los pentecostales que está viendo el primor, y después como que cae, y como que cae y vuelve abajo. No tenemos eso para eso, no tenemos eso para eso, porque crece, ¡ay! ¡Ay! Siempre, ¡ah! Con esta fuerza, ¡ah! No, nada que vamos, ¡ah! Con todo, nada de descansemos un rato, no, vamos con todo. Entonces, y así como debemos trabajar para ir avanzando en la historia, esa plenitud, de la que habla el capítulo 4, versículo 13, e ir viendo cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Asimismo, la creación irá disfrutando de la libertad de los hijos de Dios en la medida que estos se manifiesten al mundo. ¿Quedó clarito? Ahora entienden lo dice el versículo que la creación por la manifestación de eso se trata, de desarrollar las implicaciones del reino de Cristo aquí en la tierra. En otras palabras, recordemos la base que nos enseñó a hacer nuestro Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Ven nosotros, hace tu voluntad aquí en la tierra, como los santos ángeles en el cielo la hacen. Haga que se haga mi vida. No. Que se haga aquí en la tierra, Señor. Ayúdame a llevar eso. Ayúdame a hacer.